Veníamos trabajando con el concepto de circuitos equivalentes para hallar la resistencia que, digamos, que representa a todo un circuito. ¿Ok? Habíamos visto entonces que podíamos tener dos resistencias que están en serie, que las reconocíamos porque estaban en el mismo hilo conductor, y entonces habíamos dicho que la resistencia equivalente en un caso como este, donde esto es la resistencia 1 y esta es la resistencia 2, esa resistencia sencillamente se obtenía como la suma de las dos resistencias. Si hay tres resistencias, pues sería suma de 3, 4, 4 y así sucesivamente. Y si están en paralelo, entonces cuando tengamos resistencias en paralelo, que la reconocíamos era porque la corriente que ingresaba en el circuito pues se dividía. Eso quiere decir que mientras aquí la corriente que entra en esta resistencia necesariamente tiene que pasar por esta, aquí la resistencia que entra pues se va a dividir, una parte va a quedar por arriba, otra parte va a quedar por abajo, y que de esa forma íbamos a reconocer resistencias que estaban en paralelo. De pronto dirán, no, pues eso es demasiado obvio. Sin embargo, existen ciertos diagramas donde es bastante complejo, o es complejo, pues no bastante, pero sí es un poco complejo reconocer si están resistencias en serie o están resistencias en paralelo. ¿Okay? Entonces, por eso es importante como tener un criterio que nos permita poder definir esa situación. ¿Okay? En este caso, si esta es la resistencia 1 y esta es la resistencia 2, entonces se cumplía que 1 sobre la resistencia equivalente es igual a 1 sobre R1 más 1 sobre R2. Si llegara a existir una tercera resistencia en paralelo, ¿sí? Este fuera nuestro circuito así, en este caso la corriente que entra pues va a pasar una parte iría para arriba, otra parte iría aquí en la mitad y otra parte iría aquí en la parte inferior. En ese caso, sí, sencillamente es otro inverso. Así que sumaríamos todos los inversos que haya de las resistencias que están en paralelo. ¿Listo? Bueno, de igual forma, empezamos ya a plantear algunos circuitos que tenían resistencias en serie y resistencias en paralelo para poder hallar la resistencia total del sistema o la resistencia que representaba todo el sistema. ¿Okay? La idea es que hoy vamos a trabajar con ese tipo de circuitos para obtener una resistencia equivalente. ¿Listo? Entonces recordamos que si tenemos un circuito como este, entonces vamos a tener resistencias que están en serie y resistencias que están en paralelo. De igual forma, habíamos dicho que lo primero que tenemos que ir agrupando son, digamos, que las resistencias que están formando un sistema más simple. ¿Ok? Y vamos hacia lo más complejo. Por ejemplo, aquí lo más simple que podemos ver es que aquí hay dos resistencias que están en serie, igual que estas otras dos. Pero lo que me quede de acá con esta y con lo que me quede de acá, vamos a encontrar un paralelo. ¿Ok? Entonces, hoy vamos a encontrar cuál sería la resistencia equivalente de este sistema. Vamos a decir que esto va a ser nuestra resistencia 1, la resistencia 2, la 3, la 4
y una resistencia aquí, 5. Digamos que esta es de 2, esta es de 3, esta es de 4, esta es de 2 y esta es de 4. ¿Okay? Entonces vamos a trabajar con ese circuito. Lo primero que vamos a hacer es convertir estas dos resistencias que están en serie en una sola resistencia equivalente, o sea que estas dos se van a convertir en nuestra primera resistencia equivalente, que la vamos a llamar RQ1. Esta resistencia sigue siendo la misma, que está en paralelo, por lo tanto sigue siendo la resistencia 3. Y aquí abajo vamos a convertir estas dos en una sola resistencia, por lo tanto aquí vamos a tener otra resistencia equivalente, que sería RQ2. ¿Ok? Aquí entonces tendríamos nuestra entrada y nuestra salida de corriente. ¿Listo? Colocar así como se ha colocado aquí, digamos que la entrada pareciera, no diría, es que aquí la entrada parece que está dirigida hacia las corrientes, mejor, hacia las resistencias de arriba, ¿sí? Es igual que haberla dibujado de esta forma. ¿Ok? Significa que esta línea que yo tengo acá es lo mismo que si yo lo hubiera colocado así. ¿Ok? Está haciendo el mismo papel. Lo que tenemos que reconocer es básicamente que la corriente se está separando en este hilo conductor. ¿Sí? La corriente que entra aquí se está separando en los tres hilos. Eso es lo que tenemos que entender, sin importar exactamente dónde se coloque ese hilo. Entonces, como estas dos están en serie, entonces podemos decir que esta resistencia equivalente sería igual a la suma de ellas dos, por lo tanto es de 5 ohmios, ¿no? Recuerden las unidades que son ohmios, no las he colocado aquí, pues, para que no se me enrede tanto el dibujo. Lo mismo pasa con la resistencia de abajo, tendríamos que están en serie, basta con que sumemos, entonces esta resistencia sería de 6 ohmios. ¿Ok? Y la última va a resultar de la unión de estas tres resistencias que están en paralelo. Por lo tanto, podemos decir que todo el circuito lo representamos con una resistencia que sería la resistencia total. ¿Ok? Y como están en paralelo, pues tenemos que aplicar la fórmula de paralelo, que me dice que 1 sobre la resistencia equivalente es igual a 1 sobre nuestra primera resistencia, que es esta, que es de 5 ohmios, más la de acá mejor. Recuerden que vengo es de una en una, ¿no? Más esta otra resistencia, que no la coloqué, que es de 4 ohmios. 1 sobre 4 ohmios, más la última resistencia, que es de 6 ohmios. ¿Ok? Y hacemos la suma de esos tres factores. Pues ustedes lo pueden hacer con calculadora ya muy fácilmente, pero yo puedo decir aquí que el factor común sería 60, si no estoy mal. Entonces esto daría 12 aquí, más 60, eso da 15. 15 por una 15, más 20. ¿Qué? ¿Qué estoy haciendo yo aquí? 6 dividido, ¿qué? Tome aquí 24. 1 por 6, 4. No, no, sí estaba bien. 12 y 10. ¿Y cuánto? 10. 10 simultáneas.
Esto me quedaría entonces 12 y 15, 27, 37, 37 sesentavos, ¿cierto? 37 es número primo, no se puede simplificar. Por lo tanto, 1 sobre la resistencia total es igual a 37 sesentavos. Les recuerdo que invertimos la fracción, por lo tanto la resistencia total es de 60/37 avos. ¿Listo? Y esa sería nuestra resistencia equivalente de todo el circuito. ¿Alguna duda hasta ahí? Entonces ustedes van a calcular la resistencia equivalente de este circuito. Una pregunta, o sea, yo sé la resistencia de R1, R2 y R3 y después lo sumo con R4 así normal. No tan rápido. Entre R1 y R2 tendrías que hacer un cálculo. Sí, y después bueno, la suma de estas dos con R3. Y después el resultado de eso lo sumo con R4. Así normal, sin más. Sí, sí, porque esto Ok, quedaría, todo esto quedaría en serie con este. ok. Y por último, Ujú. Gracias. estas dos resistencias se convierten en una sola. Entonces, tendríamos nuestra primera resistencia equivalente. Vamos a llamar RQ1. Una vez podemos decir que como están en serie, las sumamos y nos da 5 ohmios. Luego tendríamos esta que está en paralelo, que es R3, que es de 8 ohmios. Luego sigue esta resistencia, que es R4, que es de 4 ohmios. Y por último tenemos una aquí abajo, que es R5, y esta es R5 que vale 4 ohmios. ¿Listo? Luego tendríamos que unir estas dos que están en paralelo. Entonces tendríamos una sola resistencia ahí. Esta resistencia de acá sería la unión de estas dos, que es la que vamos a llamar RQ2. Como están en paralelo, pues tenemos que hallar la suma de sus inversos. Esto sigue siendo R4. Y aquí abajo nos va a quedar R5 que vale 4 ohmios. ¿Okay? Así que lo que nos queda por calcular sería esta resistencia equivalente. Vuelvo y repito que sería la suma de ellas dos. Voy a hacer aquí abajito para no interferir allá. Entonces, 1 sobre RQ2, ¿sí? Es igual a 1 sobre RQ1 más 1 sobre R3, ¿no? Esto sería entonces 1 sobre RQ1 que vale 5 más 1 sobre 8. Eso nos quedaría 5 por 8, 40, 13 cuarentavos. ¿Sí? 5 por 8, 40, sí, 13 cuarentavos. Y lo tenemos que invertir, por lo tanto, esta vale 40 treceavos. ¿Listo? Ahora unimos estas dos. Y tendríamos todavía la de abajo. Esta es R5. Y vale 4, como están en serie. Entonces sumamos. Tendríamos 13 por 4 serían 42, 82 tercios. Perdón, 82 treceavos. Profe, me dio 92 treceavos más 4. 92. Sí. A ver, ¿qué estoy multiplicando yo? 4 por 13. Sí, señor. 92. 92 treceavos.
¿Listo? Y por último, entonces, hacemos la unión de estas dos. Entonces, 1 sobre la resistencia total sería 1 sobre esto que dijimos que bastaba con invertirlo, 1392 más 1 sobre 4. ¿Ok? Esto es factor común, así que siguen siendo 92. Entonces, 92 dividido entre 92 sigue siendo 13, más 92 dividido 4, esos son 80, 21, ¿eh? 23, 23, si no estoy mal. Y esto me daría 36,92. Invertimos y simplificamos. Voy a confirmar esto, a ver qué me dé. 13,92. 13. 13 sobre 92 más un 4. Oh, ya me dio simplificado. Bueno, entonces, si a esto le saco cuarta, me quedarían 9. Si a esto le sacamos cuarta, me quedarían 23. ¿Sí? Y por último, invertimos, por lo tanto, la resistencia total. La resistencia total sería igual de 23,90. ¿Ok? Con lo que obtenemos ya nuestro resultado de la resistencia de todo el sistema. ¿Alguien que todavía tenga dudas? ¿No hay dudas? Pues no, yo cometo muchos errores como cuando se me olvida voltearlos, pero pues como tal estaba bien, solo que se me olvidó voltear en algunos casos. Sí, fundamental ahí que uno esté